Saludamos a todos los hermanos que se están conectando para recibir todos juntos esta palabra tan importante que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Y lo bendigo para que en este tiempo reciban una doble gracia, un doble poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios en esta noche, que se encuentra en Mateo capítulo 16, el versículo 16. Vamos a leer todos juntos un solo versículo. Mateo capítulo 16, versículo 16, y la palabra para esta noche lleva por título La corriente del Evangelio y la palabra. Amén. Entonces, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Esta palabra tan importante que Pedro confesó debe ser la confesión eterna de nuestras vidas. Dicho sea de paso, todos los días, al momento que nosotros despertamos, tiene que ser nuestra primera confesión del día. Jesús, tú eres el Cristo de mi vida. Jesús, tú eres el Cristo de mi familia. Jesús, tú eres el Cristo de mi siguiente posteridad. Jesús, tú eres el Cristo de mi salvación, mi roca firme y mi roca eterna, donde jamás seré movido. Eso tiene que ser nuestra confesión de fe y esperanza para todas nuestras vidas. Es una confesión que hace que Satanás doble rodilla bajo nuestros pies. Porque cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, estamos confesando realmente que Jesús es el mismo Dios que está dentro de nosotros, que está y mora en nosotros y nos guía realmente hacia las cosas que Él ya ha preparado. Por eso yo lo bendigo para que nosotros podamos ver que todas las cosas que vienen en nuestras vidas realmente es un proceso y nos guían hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Hay un itinerario que nosotros estamos siguiendo y este itinerario es un camino, es una jornada en la cual nosotros estamos direccionándonos y sobre todo tenemos que seguir nosotros estableciendo la torre de Dios en nuestras vidas. Amén. Yo lo bendigo para que todos juntos podamos recibir realmente esa bendición del trono celestial. Y mientras estamos siguiendo ese itinerario, mientras estamos siguiendo nosotros ese camino, en ese camino absolutamente Dios nos va a dar señales absolutas que quedarán como evidencias para nuestra siguiente posteridad, señales realmente conforme a la palabra de Dios que quedarán realmente como respuestas eternas para nuestras siguientes generaciones. Es lo que Dios ha preparado para nosotros todos los días de nuestras vidas. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que descubrir en nuestro caminar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que experimentar cada día? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que disfrutar, experimentar y compartirlo todos los días de nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que compartir? Tenemos que compartir realmente rápidamente lo obvio del Evangelio. El Evangelio es algo obvio, el Evangelio es algo real, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es tan real como el aire que respiramos. Por eso es lo obvio del Evangelio. ¿Qué más tenemos que transmitir? Tenemos que transmitir lo necesario del Evangelio. El Evangelio es tan necesario en nuestras vidas, el Evangelio es tan necesario para nuestra siguiente posteridad, para los remanentes, el Evangelio es tan necesario para nuestra familia, porque sin el Evangelio nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Sin el Evangelio nosotros no podemos restaurar la condición espiritual del ser humano. Sin el Evangelio nosotros no podemos restaurar realmente la unidad en la familia. Entendiendo esto, en Salmo dicen: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por más que se levanten de mañana, si Jehová no vela realmente la ciudad, si Jehová no vela realmente la casa, en vano velan las guardias. Por eso Dios a nosotros en este tiempo nos ha establecido como agentes espirituales, como los guardas espirituales, para cuidar, velar nuestra casa, nuestra región y también la iglesia. Por eso la identidad que Dios nos ha dado a nosotros es una identidad muy grande. Por eso en todas las cosas tenemos que ver nosotros lo absoluto del Evangelio. El Evangelio no se mueve. El Evangelio no cambia de parecer.
El Evangelio permanece firme como una torre absoluta que jamás será removida. Por eso es la torre firme del Evangelio absoluto. Y como la torre absoluta del Evangelio no es estática, se mantiene firme y estable, pero está en movimiento. A través del evangelismo, a través de las misiones mundiales, esta torre del Evangelio está en movimiento porque tiene que salvar, tenemos que salvar vidas, tenemos que salvar la siguiente posteridad. Por eso el Evangelio no se mantiene estático, está en movimiento y ahí se cumple la palabra. La palabra es viva y es eficaz. Donde quiera que vayamos nosotros tenemos que ver la oportunidad para compartir este Evangelio. Donde quiera que nosotros vayamos tenemos que compartir realmente esta palabra que realmente da vida, restaura corazones, justifica al hombre pecador y le da salvación. Únicamente es a través de la gracia de Cristo Jesús. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso hay una corriente, hay un fluir de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar en esa corriente, tenemos que ir en la misma dirección de la corriente de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si la palabra de Dios va en una dirección a la derecha? Y si nosotros queremos ir por otro lado, obviamente que los problemas van a venir. Obviamente que las dificultades van a venir porque estamos yendo por otra dirección. Tenemos que ir en la misma dirección de la palabra de Dios. Tenemos que ir en la misma dirección que Dios nos está dando el día de hoy. ¿Qué es o cuál es la palabra que Dios me está dando el día de hoy para mí personalmente? Y lo que Dios me da, eso tengo que aplicarlo todos los días de mi vida, porque la palabra de Dios es una palabra que realmente se cumple perfectamente, entonces yo tengo que aplicar la palabra de Dios. No solamente tenerlo la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro pensamiento, sino tenerlo en nuestro corazón, vivirlo en nuestro corazón, porque de otra manera no vamos a poder nosotros recibir la sanidad que tanto anhelamos. Únicamente es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos recibir completamente la sanidad. ¿Y cuál es el principio de la sanidad? ¿Cuál es el principio que nosotros podamos recibir la sanidad física y la sanidad espiritual? El principio de la sanidad es estar agradecido en todas las cosas. Por nada debemos estar desanimados, por nada debemos estar ansiosos, por nada debemos estar nosotros afanados, sino que en cualquiera sea las circunstancias, en cualquier situación, cualquier sea el problema, cualquier sea el conflicto, cualquier sea la enfermedad, siempre debemos estar agradecidos con Dios. ¿Agradecidos por qué? Agradecidos porque somos hijos de Dios, agradecidos porque Dios me ha dado su salvación, agradecidos porque Dios me ha dado su evangelio eterno, agradecidos porque Dios me ha prometido que no estoy solo, sino que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, agradecidos por su gracia. Por eso debemos estar agradecidos. Porque nuestra vida de fe no está basado en nuestras emociones. Nuestra vida de fe no está basado en nuestras experiencias. Nuestra vida de fe no está basado inclusive por el ambiente que nos rodea, no. Nuestra vida de fe tampoco no está basado en nuestras relaciones interpersonales, no. Esos son añadiduras. Pero nuestra vida de fe está basado únicamente en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Mío eres tú. Eso es nuestra vida de fe. Y ahí termina todo. Por eso, todos los días debemos estar nosotros con ese gozo de la salvación. Gozo por la salvación que Dios me ha dado, porque el gozo de la salvación es la fortaleza de nuestras vidas. ¿Qué pasa si nosotros no estamos gozosos por la salvación? ¿Qué pasa si nosotros no somos felices por la salvación que Dios nos ha dado? ¿Qué pasa si encontramos felicidad en otras cosas y no en el Evangelio? ¿Qué sucederá si nosotros encontramos felicidad en otras cosas, en otro lugar y no en el culto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros no encontramos felicidad realmente en lo que Dios me ha dado y estamos buscando la felicidad en otras cosas? ¿Qué va a suceder? Estaremos engañados por Satanás. Estaremos realmente propensos a que Satanás nos engañe, a que vengan problemas a nuestras vidas y nos enfrentemos nosotros en constante sufrimiento. Por eso rápidamente, Señor, gracias por la salvación, dame el gozo de tu salvación y permíteme ir por esa corriente donde se cumple tu palabra, que es viva y es eficaz. Permíteme estar en ese campo de la respuesta donde se levantan las horas pertinentes,
del trono celestial. Amén. Por eso, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio en sí? El Evangelio es Cristo. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es la gracia de Dios. El Evangelio es confesar que Jesús es mi Cristo, el verdadero ungido. Eso es el Evangelio. ¿Ungido como qué? Como verdadero rey, que aplastó por completo toda la obra de Satanás. Cristo, el verdadero sacerdote que perdonó mis pecados. Cristo, el verdadero rey que quebrantó la sola de Satanás, y el verdadero profeta que me enseñó el camino para encontrarme con Dios Padre, mi Creador. Por eso decimos, Cristo es el verdadero ungido, y esto es el Evangelio. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros confesamos realmente que Jesús es mi ungido, mi verdadero ungido, estamos dando la convicción más exacta y más certera. Estamos confesando realmente que Cristo vino por el cumplimiento, por la promesa que Dios Padre nos hizo, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros confesamos que Jesús es el Mesías prometido, estamos dando fe que nuestro Dios Padre cumple su palabra. Él cumple lo que prometió. Él había prometido enviarnos al Cristo, al Mesías, y lo cumplió. El Nuevo Testamento es la evidencia de este cumplimiento de la promesa de nuestro Dios Padre. Por eso decimos, solo Cristo basta. No necesitamos otra cosa más, solo necesitamos a Cristo. Ahora, esto no significa que ya no tenemos que trabajar. Esto no significa que nuestros estudios no son importantes. Por supuesto que es importante, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer nuestros negocios, nuestras finanzas, tenemos que hacer realmente nuestras empresas, por supuesto que sí. Pero todo esto hay que hacerlo en Cristo. No lo hagamos separado. Hay que hacerlo realmente dentro de la dirección de la palabra de Dios, dentro del fluir de la palabra de Dios. Entonces ahí Dios va a bendecir todo el fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estaremos alineando todos nuestros estudios, todo nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo en este mundo, lo alineamos conforme a la voluntad de Dios. Por eso yo los bendigo a los remanentes para que todos sus estudios estén alineados a las 237 naciones y las 5.000 tribus. Y esto es realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, nosotros que hemos conocido el Evangelio por gracia de Dios, nosotros que hemos reconocido, hemos confesado que Jesús es el Cristo por la gracia de Dios, nosotros automáticamente en ese momento, cuando confesamos que Jesús es el Cristo, el Señor de mi vida, en ese momento nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Somos salvos por fe. Por eso se restaura nuestra identidad. Tenemos una identidad. ¿Y qué identidad tenemos? Identidad de un hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y eso no lo puede cambiar nada ni nadie. No solamente somos hijos de Dios, sino que tenemos toda la autoridad del cielo y la tierra para aplastar toda obra de Satanás, para quebrantar toda fuente de maldad, para quebrantar aún todas las obras del diablo que pone en nuestro caminar. Tenemos esa autoridad que trasciende el tiempo y el espacio. Y como hijo de Dios tenemos el verdadero respaldo. Un respaldo espiritual, un respaldo de trono celestial. Realmente es una potestad, es un respaldo eterno. Por eso, identidad eterna, autoridad eterna y respaldo eterno es lo que Dios nos ha dado a nosotros, que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús. Esto realmente es la gracia de Dios. Si esto a nosotros no nos mueve el corazón, si esto a nosotros no nos alegra el corazón, si esto a nosotros no nos hace suspirar de alegría, entonces hay que volver a formular, a organizar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay que volver realmente a organizar el Evangelio en nuestras vidas y poder restaurar el agradecimiento a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Volvamos nosotros a nuestro punto de partida. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida es Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es Dios Trino que está juntamente conmigo. No camino solo. Dios Trino está juntamente conmigo. Eso es el Evangelio. Disfrutar eso es
nuestro legado es nuestra misión de por vida. Aún cuando vayamos nosotros al cielo, cuando nosotros estemos aún en la eternidad, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a seguir disfrutando realmente que Dios está juntamente con nosotros. Es la bendición de los salvos. Por eso dije hace un momento, es identidad eterna, autoridad eterna y respaldo eterno. Nunca vamos a perder estas bendiciones eternas. Por eso, dentro de ello, descubrir las bendiciones que nos quedan por el resto de nuestras vidas. Hay bendiciones que Dios ha preparado por el resto de nuestras vidas. Hay bendiciones que Dios ha preparado realmente, que están preparados dentro del itinerario del pacto absoluto de Dios. Por eso tenemos que descubrir para que nuestro gozo sea cumplido. Cristo dijo, pidan para que su gozo sea cumplido. Y si Dios nos ha dado ya esa promesa de las respuestas a nuestras oraciones, tenemos que orar. Hay que orar 24 horas. Hay que orar para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Hay que orar realmente para que esta palabra no solamente se cumpla en mi vida, sino que se cumpla también en mi familia, se cumpla también en mi siguiente posteridad. ¿Por qué? Porque se trata de la palabra absoluta de Dios. Amén. Se trata de la palabra que realmente mueve toda perspectiva humana. Mueve realmente todo raciocinio humano. Este evangelio realmente mueve todos los estándares del mundo y cambia tu identidad por completo, cambia tu destino por completo. Es algo tan asombroso el poder del evangelio que hace que todas las cosas que son absolutamente imposibles para el hombre se conviertan absolutamente posibles, porque para Dios todo es absolutamente posible. Por eso, como hijo de Dios, nosotros estamos yendo en una corriente. Esta corriente del evangelio donde se cumple realmente la voluntad de Dios. Y en esta corriente del evangelio nosotros tenemos que disfrutar las tres fiestas: la Pascua, la cosecha y el Pentecostés. Vemos realmente que esto realmente tiene un propósito, tiene un principio. Génesis 3:15, la simiente de la mujer vendría a este mundo a aplastar todas las obras de Satanás. Eso es el evangelio original. Y Génesis 6:14, hazte un arca. Hazte un arca, Noé, hazte un arca. Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Y no solamente entra tú, sino que también que entre tu esposa y tus hijos y las mujeres de tus hijos entren al arca. ¿Y qué sucedió? Cuando Noé y su familia entraron al arca, exactamente 8 personas, la palabra de Dios dice que Dios mismo cerró la puerta del arca. Y si Dios cierra la puerta del arca, ¿quién lo puede abrir? Nadie lo puede abrir porque Dios mismo lo ha cerrado. Y en Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya no estamos solos, Dios está juntamente con nosotros. Es la corriente del Evangelio. Mateo 16:16, lo que hemos leído, en plena colonización de Roma. Israel había caído en la colonización. Roma la había colonizado a Israel. En medio de esa colonización, un gran problema para toda la nación de Israel, Jesús, el Cristo, le dice una pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y levantándose Pedro, hizo esta confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso tiene que ser una confesión eterna para nosotros. Juan 19:30, consumado es, todo ya ha sido terminado, todo ya ha sido consumado, ya todo ha sido terminado. Por eso yo te voy a bendecir y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de nuestro Dios Padre. Si nosotros nos apropiamos de esta bendición, realmente estaremos disfrutando de las obras del trono celestial. Por eso, con gran seguridad, el apóstol Pedro confesó: no hay otro nombre bajo el cielo en la cual podamos ser nosotros salvos. No lo hay. Solamente es Cristo. Por eso todos los días de nuestras vidas, nuestra confesión de fe tiene que ser solo Cristo. Solo el Reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Dentro del pacto de Cristo, Dios nos ha dado bendiciones asombrosas. Somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos guía hacia toda verdad. Y ahí Dios nos da realmente respuestas asombrosas. Las respuestas a nuestras oraciones ya están preparadas. Simplemente tenemos que
orar conforme a la voluntad de Dios, que podamos estar nosotros en ese camino donde Dios cumple su palabra. Si nosotros vemos en este tiempo, hay muchas personas dependen de sus posesiones, dependen de las cosas materiales que tienen, que poseen. Hay personas que se sienten contentos con las cosas que han adquirido, con las cosas y los bienes que han ido acumulando a lo largo de los años, pero carecen de paz, están vacíos en el corazón. No importa cuántas riquezas hayas adquirido, pero si no tienes paz, no sirve de nada. Si no tienes la salvación, no sirve de nada. Porque un día, dice la palabra de Dios, ¿de qué vale que llenes todo tu almacén de trigo? ¿De qué vale que llenes todo tu almacén de tantas riquezas? Pero si un día pierdes tu alma, no sirve de nada. No has hecho nada en este mundo. Por eso, la mayor bendición que nosotros podemos tener es la salvación de nuestras vidas. Y esto tenemos que compartirlo también. Ahora, Dios no quiere que sus hijos anden en pobreza. Dios no quiere que sus hijos siempre anden arruinados. No, nada de eso. Al contrario, por eso Dios ha prometido la bendición de la economía de la luz. Hay que restaurar la economía de la luz. Hay que restaurar la economía de los remanentes. Hay que restaurar la economía para las misiones. Dios lo ha prometido así y así se está cumpliendo. Amén. Hay que salir de ese estereotipo de pobreza, no. Hay que salir de esa mentalidad de pobreza, no. Hay que salir de esa mentalidad de mediocre, no. Hay que salir de todo ello. Esas son cosas, consecuencias por causa del problema original. Ya Dios nos ha dado sabiduría, el poder espiritual para trascender todo problema, toda circunstancia, todo ambiente. También Dios nos ha dado el poder de la sabiduría para poder caminar en el interior del pacto. Dios nos ha dado poder de la salud, porque se necesita la salud, se necesita la sabiduría, se necesita el poder para hacer las misiones mundiales, para hacer el evangelismo. Y por justa más razón, Dios también nos ha dado el poder de economía para mover este mundo, para mover la iglesia, para mover los remanentes, para levantar los remanentes a la cumbre espiritual. También Dios nos ha dado el poder humano para levantar discípulos. Es lo que Dios ha preparado. Es algo que Dios ya está ahí. Solamente anda y toma lo que te pertenece. Anda y toma lo que es tuyo. Anda, toma lo que es tuyo por derecho, porque eres hijo de Dios, porque somos hijos de Dios. Y salgamos de esa mentalidad de conformismo. No, hay que salir de todo ello. Porque Satanás nos tiene atrapado en cierto modo. Satanás nos tiene atascado en cierto modo en el conformismo. Y Dios no quiere que estemos nosotros en conformismo. Hay que salir de esa conformidad. Hay que salir de esa mentalidad que nos retiene, que nos tiene en cierto modo atrapado, nos tiene atado. Satanás usa las cosas, usa el ambiente para que nosotros no disfrutemos realmente de esa identidad como hijo de Dios, la libertad en Cristo Jesús. Por eso yo bendigo no solamente a los hermanos que están en la iglesia, sino a los hermanos que están conectados en las redes sociales, para que disfrutemos realmente esa identidad de Cristo que Cristo nos ha dado, que disfrutemos realmente de ese poder que Dios nos ha dado y salgamos realmente de esa mentalidad del conformismo, salgamos de esa mentalidad de ese pensamiento, nada puedo hacer, estoy solo. No, no estamos solos. Y no es que nada pueda hacer, puede hacerlo todo. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y aún cuando no conocemos el futuro, Dios ha dicho, y el Espíritu Santo estará en vosotros y Él lo guiará hacia toda verdad. Entonces hay una promesa para saber el futuro. Aún no sabemos lo que va a suceder, aún no sabemos lo que va a pasar más adelante, pero tenemos la certeza que Dios nos va a guiar con todo el poder del trono celestial, porque es lo que Él ha prometido. Por eso llegamos a una conclusión. Hay una conclusión muy importante que nosotros tenemos que llevarnos en esta noche. Tenemos que atesorar esta conclusión. ¿Por qué? Porque se trata de todas nuestras vidas. Son cinco seguridades que tenemos que poseerlos, que debemos tomarlo como nuestra promesa eterna, como nuestro pacto eterno para no ser movido cualquiera sea la circunstancia,
cualquiera sea el ambiente o cualquiera sea el problema, son 5 seguridades que tenemos que apropiarnos de ellas con todo nuestro corazón. ¿Cuáles son esas 5 seguridades? Primero, debemos disfrutar y aferrarnos a la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es segura para nosotros. Dios nos ha dado una salvación eterna. Cristo está juntamente con nosotros con todo el poder de la salvación. Por eso no nos sintamos solos. La segunda seguridad es que Dios responde a todas nuestras oraciones. El día de hoy te estamos dando el culto de oración. Y luego del mensaje vamos a orar con un solo corazón y con todo el corazón por las respuestas que Dios ha preparado. La tercera seguridad que tenemos que aferrarnos en esta noche es la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Tenemos nosotros la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía de una manera perfecta y precisa. El Espíritu Santo nos guía hacia todas las cosas que Dios ya ha preparado. También debemos tener la seguridad del perdón a todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro ya han sido perdonados. Disfrutemos de esa identidad, de esa seguridad. Y la quinta seguridad es que tenemos la victoria asegurada. Dios nos ha dado a nosotros una victoria. Y esta victoria no está en mis fuerzas, esta victoria no está en mi poder, esta victoria se encuentra en Cristo Jesús. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Recuerden estas 5 seguridades, hermanos. Seguridad de salvación. Amén. Seguridad de las respuestas a nuestras oraciones. Seguridad de la guía. Seguridad del perdón de los pecados y la seguridad de la victoria. 5 seguridades que tenemos a agarrarnos firmemente a ella. Amén. Y con esta palabra vamos a entrar a este tiempo de oración, sabiendo que Él responde a nuestras oraciones, sabiendo que no estamos solos, Él está juntamente con nosotros, con todo el poder del trono celestial. Vamos a entrar a un tiempo muy importante, donde vamos a orar los unos por los otros. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar aún por nuestros negocios, por nuestras finanzas, vamos a orar por la siguiente generación, por los remanentes. Entonces, con esta palabra vamos a entrar a un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque nos permites estar dentro de la corriente del Evangelio y de la palabra donde se cumple tu perfecta voluntad. En este tiempo, Padre bueno, queremos orar, aferrándonos a tu pacto eterno, sabiendo que tu palabra es eterna, sabiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que ya has preparado para nuestras vidas. Padre, oro, Padre bueno, por ti, hija Jacqueline Hidalgo. Fortalézala en todo tiempo. Llénala con tu Espíritu Santo. Padre, restaura su salud por completo por causa del evangelismo, por causa de las misiones mundiales, por causa de la siguiente generación. Padre Santo, restaura su salud por completo y que disfrute en todo momento la bendición de Emmanuel, que Dios está juntamente con ella todos los días de su vida. Padre bueno, bendice a tu remanente Tacha, Castañeda, fortalécela en todo tiempo, Señor. Levántala como una remanente cumbre para las 237 naciones. Levántala como una remanente, Señor, que pueda liderar y guiar al mundo entero con el pacto de solo Cristo, solo el Reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Padre, oro por tu hijo Simeón, fortalécelo en todo tiempo. Padre, llénalo con tu Espíritu Santo y encamínalo siempre hacia las respuestas que has preparado para su vida. Padre, que tu horario llegue para su familia, que tu horario llegue para su descendencia, que tu horario llegue para toda su familia, Padre bueno, y se le de las obras pertinentes del trono celestial. Padre Santo, oro también por tu hijo Leo Andagua. Fortalécelo en todo tiempo. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor. Dale la fuerza espiritual para que pueda trascender cualquiera sea la situación, cualquier ambiente, y que pueda ver, Señor, que en todo tiempo estás juntamente con Él. Sin importar las circunstancias, estás juntamente con Él. Que pueda disfrutar la bendición de Emmanuel y que tu horario, Padre bueno, venga sobre su posteridad. Padre, oro por tu hija Margarita, oro por tu hija Fanny, Señor, oro por tu hija Jenny. Fortalécelos en todo tiempo, llénalo con tu Espíritu Santo
Que disfruten, Padre bueno, la bendición de Manuel. Que disfruten, Padre Santo, que Dios está juntamente con ellas todos los días de su vida. Oro por tu hija Irene, Padre mío. Oro por tu hija Irene para que tu bendición esté sobre tu hija, esté sobre su familia, con todo el poder del trono celestial. Que la bendición de Manuel se establezca en su vida, en su siguiente posteridad, como una torre fuerte y absoluta que jamás será movida, Dios. Oro por tu hijo Arthur Ontiveros, tu hija Andreina, tu remanente Andrés. Oro por esta familia del pacto, Señor. Fortalécelos en todo tiempo. Padre, regálale los 5 poderes, para que en ningún momento sean desanimados. Al contrario, Padre bueno, que disfruten la bendición de Manuel, que restauren la economía de la luz, la economía de los remanentes y la economía de las misiones, para que sean las familias que devocionan con todo el corazón y con un solo corazón, como lo fue Aquila y Priscila. Padre, oro por tu remanente Robert, Ivana y por toda su familia. Que la bendición y la gracia de Dios esté siempre sobre sus vidas, levantando todas las obras pertinentes del trono celestial. Padre, oro por tu hija Aide Pelayo, llénala con tu Espíritu Santo, que tus ángeles, Padre bueno, vayan delante de ella, por delante y por detrás, librándole y cuidándole todo peligro, Señor. Oro por tu hijo Hermán García, por tu hija Tessy, por tu remanente Napsumi y Roxana, Señor, para que la bendición del trono celestial esté sobre ellos. Padre, bendice cada día esta familia del pacto y que se restaure la economía de la luz, Padre bueno, y que puedan darlo al 100 por 1 por causa de las misiones mundiales y por causa de la evangelización del mundo, Señor. Padre, te damos las gracias porque has establecido a esta iglesia como una torre absoluta, como una torre firme, Señor, que jamás será movido. Oro, Padre bueno, para que nos guíes en todo tiempo. Guíanos, Señor, hacia las respuestas que ya están preparadas de antemano para toda tu iglesia. Oro por tu hija Angélica, oro por tu hija Fiorella, por tu hijo Gerardo, Padre Santo, por tus remanentes Sebastián y Giancarlos, Padre, para que sean llenos de tu Espíritu Santo todos ellos, para que sean fortalecidos en tu amor, Padre bueno, para que sigan disfrutando del gozo de tu salvación, para que en ningún momento, Señor, sean movidos, sino que se aferren firmemente al pacto de Jesús, es el Cristo. Padre bueno, todo esto te lo pedimos de todo corazón, sabiendo que no solamente oyes nuestras oraciones, sino que también respondes cada una de ellas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Me estoy despidiendo de la iglesia. Somos la iglesia Gracia de Cristo. Recuerden, mañana tenemos tiempo de fin de semana remanentes. El día domingo tenemos culto presencial en esta iglesia a 10 de la mañana. Y por la tarde tenemos entrenamiento de líderes y remanentes. A partir de 2 de la tarde están todos invitados presencialmente. ¿Amén? Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Muchas bendiciones. Permiso.